parte. Ahora empieza el bloque segundo, que es el más técnico, y agradecer a todos los ponentes. La verdad que es gratificante ver que desde el sector agroganadero se valora la iniciativa y que estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar y profundizar para poder desarrollar esto. Buenos días. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias a Farming Agrícola y a Apple Premium Spain por haber acogido en su casa. Bueno, yo soy Pablo Rodero, de Abebión, Daniel García, mi compañero de Abebión, y Jaime Guerrero, de CIRCE, ¿no? Somos los tres compañeros en un proyecto que es el que acoge esta jornada, que se llama AgroBioHit, ¿no? Bueno, es nuestro primer trío, así que vamos a hacer una presentación entre los tres. Espero que salga todo bien, ¿no? A ver. Vale. Voy a presentar a Abebión brevemente, presentamos a CIRCE brevemente y luego vamos a darle un poco contexto a la agrobiomasa, ¿no? Dar datos de potencial, cómo está el marco político y un poco qué estamos viendo desde AgroBioHit, cuáles son las recomendaciones y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? con AgroBioHit. Bueno, Abebión es la Asociación Española de la Biomasa. Nuestra labor fundamental es promover la biomasa, el desarrollo de la bioenergía. Empezamos en 2004 y durante muchos años hemos estado muy a fondo con la biomasa forestal, también con la agrobiomasa desde 2010-2011 con los proyectos Biomasud hemos desarrollado estándares en colaboración con el Comité de Normalización de Biocombustibles, que por aquí está el presidente. Hemos desarrollado estándares, una certificación, un poco la base para que luego esos combustibles se puedan utilizar correctamente en las calderas. Hemos trabajado también algo en biogás, pero estamos empezando ahora. ¿Por qué? Pues somos un poco reflejo también del panorama del país, de cómo se ha desarrollado la biomasa en este país, ¿no? La biomasa forestal, llevamos 14, 15 años trabajando, unos 10 más o menos la agrobiomasa y ahora está empezando por diversos motivos, ¿no? Pues el biogás, el biometano y todos estos gases renovables. De hecho, el próximo octubre, 5 o 6, tenemos un salón del gas renovable que se celebra en Valladolid en la segunda edición y cada año se va a celebrar, ¿no? Conoceréis a lo mejor Expo Biomasa, que es la feria de Valladolid, que ahora es cada 2 años y la próxima edición es en mayo, ¿no? Y hacemos básicamente comunicación, actividades de comunicación, de networking, eventos como este que nos reúne hoy, y luego alguna actividad un poco más técnica de proyectos europeos, apoyo a las empresas, por ejemplo, en el Canal Clima, de financiación climática, con la compra de CO2, certificaciones por el tema de calidad, de pellets, de agrobiomasa, y bastantes cosas más, ¿no? Gracias. Sí, yo ahora voy a presentar a CIRCE. Somos el Centro de Investigación en Recursos y Consumos Energéticos y somos un centro de I+D+I que estamos enfocados sobre todo a la transferencia de este conocimiento que vamos generando al mercado. Entonces, nuestras líneas estratégicas están basadas en eso, en ir al mercado, identificar cuáles son los problemas que nos transmiten las diferentes empresas, las diferentes industrias, más grandes, más pequeñas, y generar un conocimiento que pueda ser transmitido directamente a ellos para proporcionarles una solución al problema que nos presentan. Llevamos ya más de 25 años, además en los últimos años estamos experimentando un crecimiento muy grande y muy sostenido y además de estas actividades de investigación que llevamos a cabo, también hacemos actividades de formación y pretendemos ser una referencia internacional en energía. Conseguimos y queremos seguir manteniendo esta multiplicación en la inversión que hacen en nosotros, invierten en nosotros, entonces generamos un beneficio y somos un foco de talento con una plantilla que cuenta con muchos doctores dentro de todos los profesionales y, como digo, también hacemos estas actividades formativas o participamos en proyectos europeos, como es el caso que nos trae hoy aquí, como el proyecto AgroBioHit.
Vale, pues la presentación, este bloque lo vamos a dividir en 3 partes. Bueno, el objetivo es dar el contexto, ¿no?, para el desarrollo de la agrobiomasa y del gas renovable hacia el 2030. La primera parte es un poco el marco político y bueno, cómo está la cosa a nivel español y europeo en agrobiomasa. Luego vamos a hablar un poquito de los potenciales del sector, ¿vale? Cuánto hay de biomasa, cómo está el mercado. Y luego vamos a ver, pues, que hemos visto desde el proyecto AgroBioHit, cómo tenemos que impulsar un poco la agrobiomasa, ¿no?, que hemos estado haciendo también y un poco, bueno, las actividades del proyecto. En este primer marco político, pues, bueno, todos sabemos que hasta 2020 teníamos unos objetivos, ¿no?, 20-20-20, que era muy facilito, estaba como muy cuadriculado. Todos los países tenían su objetivo obligatorio, ¿no?, de cumplir. Esto ya pasó, pues ya estamos en el 2022 y había unos objetivos en 2030, ¿no?, 2050, que se viene hablando. Bueno, había unos objetivos porque, bueno, hasta hace año y medio, pues era un 40% de descarbonización, un 35% de subida en el mix de energías renovables y, bueno, había más porcentajes, ¿no?, de eficiencia. Ya no eran objetivos vinculantes, quiere decir que cada país no tenía un objetivo establecido por sí, ¿no?, era todo. Entonces, ¿cómo se organizaban? Pues al final Europa, la Comisión, mandó a hacer un PNIEC, ¿no?, un Plan Nacional de energías... Integrado de energía y clima. Perdón, porque es que me sé las siglas en inglés, pero las español. Y bueno, pues hacían este plan y bueno, explicaban cada país cómo tenían que llegar a los objetivos. Como al final son unos objetivos comunes que no son vinculantes entre cada país, pues bueno, pues les iban corrigiendo, no, tú tienes que subir más, tú tienes que subir menos. Y para 2050 se tiene el objetivo de que sean neutros, ¿no?, No quiere decir que no haya empresas que no emitan, pero luego hay otras actividades como la captura de carbono que se van igualando y al final el objetivo tiene que ser de cero, o sea, 0 emisiones de CO2 neutros. Pero bueno, desde hace año y medio entró Úrsula, le pilla aquí con cara picarona, pero no es mala, porque al final el objetivo es bueno, quiero decir que lo que ella quiere es aumentar al 55% los objetivos, ¿no? Lo que pasa es que nos va complicando, cada vez se vuelve un poco más complicado, ¿no? Esto que teníamos hasta aquí no vale y ahora los objetivos a 2030, 2050 son los que pongo aquí, ¿no? Un 55%, ¿vale?, que es como lo ha hecho un poco su bandera Úrsula, de llegar a un 55, hemos pasado de un 40 a un 55% de descarbonización. Fijaros que en Europa hablan casi más de descarbonización que el mix, ¿no?, el ser de energías renovables, ¿vale? Es casi más importante a nivel climático y además porque se entiende que el mix de energías renovables va a llegar con un poco si obligan a la descarbonización. Y un 40% en el mix, ¿no?, un poquito más, antes teníamos 35, ahora un 40%. Y los objetivos del 2050 pues se mantienen, ¿vale? Como ya tenían todos los países el PNIEC con los planes hasta 2030, pues ahora han hecho el Fit for 55, o sea, cómo modificamos todo para llegar al 55%, sería la traducción. Y, bueno, lo que planean es modificar todas absolutamente. He señalado las dos más importantes para la bioenergía, la Energy Efficiency, o sea, la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Energías Renovables. Esas son las más importantes, pero hay un montón que tangencialmente nos tocan, como la taxonomy, que es lo famoso que decían que el gas natural era verde. No es que sea verde, pero a modo para un banco de financiación, pues temporalmente lo van a considerar como si fuera verde, ¿no?, como si fuera una energía renovable. Bueno, hay un montón de directivas, en resumen, que van a cambiar o están en proceso de cambiar
para intentar llegar a este 55% al 2030. Vale. La más importante para la biomasa es la Directiva de Energías Renovables. Ahora estamos con la 2, porque ya existía una Directiva de Energías, pero era para biocarburantes básicamente. Y ahora pues, se ha introducido toda la biomasa sólida y toda la biomasa forestal incluida, ¿vale? Que es el cambio más importante. Se publicó a consultas en septiembre y se han retrasado un poquillo y la semana pasada fue cuando se transpuso, ¿vale? Ahí os he puesto el enlace. ¿A quiénes afecta? A todas las instalaciones de más de 20 megavatios térmicos. O sea, una central que sea 15 megavatios eléctricos, por ejemplo, hay que multiplicar más o menos por 3, pues son 40 y tantos. O sea, que afecta a muchísimas instalaciones. Y luego para biogás a más de 2 megavatios. Pero no solo afecta a las plantas, sino que afecta a toda la cadena hacia atrás. O sea, se va a tener que certificar desde que se origina la materia prima, la biomasa, en el monte o en el campo, ¿no? Y bueno, pues hay un periodo de transición. Como se ha ido retrasando tanto, pues al final se les ha comido ese plazo y lo han adelantado un poquito. Y antes decía hasta abril que tenían que estar todas las plantas certificadas y ahora pone junio. Y lo que ha cambiado, que no lo entendía del todo, antes iba progresivamente subiendo el porcentaje y ahora dice que todos a 1 de enero. Todos los proveedores de esa biomasa tienen que estar certificados. Bueno, casi todas las plantas eléctricas o grandes ya están certificadas, o todas prácticamente, y ahora lo que nos falta son todos los, siempre digo que están certificados los generales, pero ahora vienen todos los soldaditos detrás que se tienen que certificar, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un poco de cuello de botella, pero bueno, poco a poco vamos. Ellos se han retrasado mucho en la comisión, así que espero que no nos digan mucho. Bueno, esto es lo que os decía. La GES 1, que está en azul más oscuro, afecta a agricultura y era sobre todo para biocarburantes. Y la GES 2 incluye todo lo verde, ¿no? Todo lo que es biomasa sólida y gaseosa, que antes no había, y incluye la biomasa forestal. Ya no es biocarburante, sino son todos los usos, ¿no? Aparte de biocarburantes, electricidad y calor. ¿Y qué implica todo esto? Pues que te tienes que certificar en algún sistema de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues te van a mirar si la biomasa que compras o que traes es legal. Bueno, se van a mirar todas las emisiones de efecto invernadero y un poco la trazabilidad y el balance de masa. O sea que lo que realmente se está produciendo y que lo ha certificado es lo mismo que está llegando en destino, ¿no? Nosotros, Sabebión, estamos trabajando en un sistema que se llama SURE y somos el punto nacional. Y ahí, bueno, si queréis contactarnos y que os informemos en cualquier momento, pues ahí tenéis los datos, ¿no? Ya hemos visto los objetivos, ¿no? El 2030, 55%, muy ambicioso. Ya era ambicioso, pero en los últimos años Úrsula ha hecho bandera de llegar al 55%. Y entonces se está viendo desde Europa y desde España, países como España con tanto potencial, que necesitamos no solo lo forestal, sino también otras biomasas. Para llegar a esos objetivos va a ser impepinable que usemos otros tipos de materias primas, ¿no? Ahora bien, se tiene que hacer bien, se tiene que hacer de una forma correcta, usando en calderas adecuadas, utilizando combustibles estandarizados con una cierta calidad y evitar malas prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aparte de los planes nacionales de energía integrados, pues necesitamos también un plan de emisiones máximas, ¿no? Que tiene que ser compatible con ese aumento de biomasas. Y claro, la biomasa, si se utiliza correctamente, las emisiones son bajas, pero si se utiliza incorrectamente, pues tienes más incrementos de emisiones por utilizar, por ejemplo, la leña mojada o un combustible de un tipo en una caldera que es para otro tipo, ¿no? Cosas que no tienen sentido. Y también, bueno, tenemos que ser excelentes. ¿Por qué? Porque hay una normativa. Antes había solo a partir de 50 megavatios y ahora ya hay desde 2018 una directiva de medianas instalaciones de 1 megavatio hasta 50 y luego
desde hace 2 o 3 años está para estufas y para calderas Ecodesign o Ecodiseño, que es para menos de 500 kilovatios y bueno, pues obliga a unos límites de emisiones bastante estrictos, ¿no? Que luego además vamos a entrar un poquito más en detalle. Y además es que poquito a poquito la legislación pues, nos está empujando, ¿no? a ser excelentes en temas de emisiones, ya lo hemos visto, pero también en temas de calidad y de instalación, de calidad de combustibles. Te obligan ya en ciertos los reales decretos que antes ha mencionado Víctor del IDAE, pues el 477, el 1124, pues por debajo de 1 megavatio te obliga a que el combustible esté certificado, ¿no? Bueno, el SURE para las instalaciones, las certificaciones de sostenibilidad, o sea que poquito a poquito el escenario legislativo obliga a ser excelentes, ¿no? O sea, el mensaje un poco resumen es, hay biomasa, sí, hay mucha agrobiomasa, lo vamos a ver ahora, y tenemos los objetivos, pero hay que hacerlo bien. Y nada, pues te paso. Paso yo. Vale. Bien, ahora pasaremos a ver cuál es el estado del sector de la biomasa y de la agrobiomasa y a lanzar algunos mensajes al respecto. La biomasa en España ya es relevante, tanto en transporte como en bioelectricidad, y es clave en el sector renovable, y lo vamos a decir con cifras. A la izquierda lo que estamos viendo es que de la energía final con biomasa en España, la parte verde, un 66%, es biomasa que se está utilizando para usos térmicos, para calor, para calefacción, sea doméstico o industrial, o sector servicios, mientras que hay una parte menor de biocarburantes, que también en muchos casos se importan, y bioelectricidad. El consumo de energía final por calor, si veis a la derecha la parte azul sería residencial, mucha en parte también derivado de leña, en usos más tradicionales en muchos casos, y en industria. Hay mucho que abarcar. No sé cuánta gente conoceréis que tiene su calefacción con biomasa o la industria con biomasa, sus procesos térmicos. No sé si conoceréis muchos. Si no conocéis muchos, imaginaos todo lo que queda por expandir. En cuanto al consumo de calor frío, vemos que la parte naranja nos está diciendo en la izquierda, correcto, que el 37% del consumo energético en España final es para calor, es decir, descarbonizar la economía española y descarbonizar una parte como el residencial, industria, a través de calor, es una componente muy importante y estratégica. Y si vemos cuál es la contribución de las renovables, lo que vemos a calor y frío, pues que la principal obviamente es la biomasa. En bioelectricidad, señalar que el 39% de la generación eléctrica actual es con renovables y si vemos a la derecha, lo que veis es que un rol más modesto en sentido de porcentaje, no en volumen real, realmente, pero es un porcentaje menor, es bioelectricidad. Agrobiomasa. Vamos a ver las tendencias ahora, una vez visto el contexto, vale, eso es biomasa, agrobiomasa. Y es una fuente importante, lo vamos a ver. ¿Cuáles son las proyecciones a 2030? Lo que veréis allí es que, esto es lo que dice el PNIEC, nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el plan estratégico que pone los objetivos a 2030. Nos dice que hay que multiplicar en un factor de 2,8 los biocarburantes avanzados de ahora hacia 2030. En un factor de 1,7, una multiplicación de 1,7, la bioelectricidad. Y el calor en un factor 1,1, más 10%, un más 10% en 10 años. En total, una movilización nueva, es decir, que en 2030, respecto a lo que se moviliza ya actualmente de biomasa, hay que movilizar 8,4 millones de toneladas más que lo que se moviliza actualmente. Quería remarcar que los biocarburantes avanzados o la bioelectricidad, al fin y al cabo, son unos commodities, unos productos que el consumidor en la ciudad o en el campo no notamos. Llenas el surtidor, te llega la electricidad, tú no sabes de qué componente venía. No hay necesariamente una aceptación social en el consumo. Además, los que van a hacer gran parte de las inversiones pueden ser precisamente las empresas que ya están posicionadas tanto en la producción eléctrica como en la distribución de gas o de carburantes avanzados. Sin embargo, en el calor renovable entramos en agroindustrias, granjas, residencial rural, otro tipo de actores y además los que proveen las tecnologías pueden ser pequeños instaladores o medianos instaladores
una amalgama de actores que hacen que, digamos, haya que hacer más esfuerzo en que ocurra el cambio, porque tienes que llegar a muchos actores. Una de las formas, como hablaban desde Somacil, pues puede ser a través de redes urbanas. Ahora bien, lo que vemos desde AVEBIOM es que ese factor podría ser de 1,25, de multiplicar, de aumentar un 25% el consumo de calor actual hacia 2030, no un 10%. Y nos basamos en las proyecciones de los últimos 7-10 años, un crecimiento de un factor de por 2,5 en la potencia instalada de calderas y estufas domésticas. Hablamos de un factor de crecimiento de redes de calor con biomasa de por 7 en 10 años y también del consumo de pellet una duplicación en 10 años, no, perdón, cuadruplicar en los últimos 10 años. Son tendencias al alza que nos hacen creer que es posible que el consumo de calor precisamente pueda crecer en ese factor de por 1,25. Aquí simplemente queremos mostrar cuál sería la línea de tendencia de los últimos 20 años y que nos daría ese incremento de un más 10%, de un factor 1,1 en 2030 y que, sin embargo, si cogemos apoyado en los argumentos anteriores, una línea más alcista, como estamos viendo, podríamos llegar a esa cuota. Es lo que decimos desde AgroBioHit. ¿Cómo se está utilizando la agrobiomasa? Lo tenéis ahí en la tarta. En naranja, en grande, sería la leña. Un gran consumo de la biomasa en España se está haciendo a través de leña, en muchos casos en uso tradicional. Un uso que además habrá que ir modernizando por cuestiones de compatibilidad climática y de calidad de aire. Pero si veis la parte que está señalada en verde, todo eso es agrobiomasa. Hueso de aceituna, cáscaras, orujillo, restos agrícolas. Cáscaras dependerá de cuánto consumamos de almendra, la cantidad de cáscara de almendra que tengamos, por decir. O hueso de aceituna o orujillo equivalente, depende de la producción agrícola. Entonces, para 2030, lo que vemos desde AgroBioHit, y lo estamos analizando a lo largo del proyecto, es que, como veis, el sector ese verdecito, que ha crecido mucho, es la biomasa actualmente no utilizada o apenas utilizada, y estamos hablando no utilizada por usos térmicos y que hay bastante disponible. Ya hablamos de biomasa agrícola herbácea como la paja, podas, arranques. Va a ser un vector necesario para expandirse hacia 2030 si queremos descarbonizar, no únicamente con biomasa forestal, sino también agrícola. Pero para hacerlo tiene que ser económico, y lo han dicho varios de las autoridades aquí presentes, y además tiene que haber suficiente potencial, algo que creo que Jaime nos puede aclarar. Eso es. Pues bueno, para hacerlo, para conseguir este uso más, aumentar este uso de biomasa y de agrobiomasa, como dices, tiene que ser económico. Pues aquí, gracias a la tabla que habéis preparado desde AVEBIOM, podemos ver una comparación de los costes de los distintos combustibles. Entonces, como podemos ver, la línea roja, la electricidad, la línea azul clarito, el gas natural, precios más altos y además dependientes de pues, las geopolíticas y de los intereses internacionales. Como vemos, y seguro que todos hemos notado, la segunda mitad de 2021, el principio de 2022, el precio de la electricidad se ha disparado, el gas natural también. Pues por desgracia la guerra de Rusia, todos estos conflictos afectan a este tipo de combustibles y al final repercute en nuestro bolsillo. Las líneas que podemos ver más abajo son combustibles biomásicos más tradicionales, como pueden ser los pellets o la astilla, y podemos ver en el recuadrito marcado de azul el precio que supondría la agrobiomasa. Entonces, la conclusión que podemos sacar de aquí es que si la agrobiomasa se obtiene de una forma coherente con las cadenas logísticas adecuadas, las cadenas de valor adecuadas, el precio de la agrobiomasa es muy competitivo. Entonces, sí que interesa el aumentar su uso y promover su uso. Entonces, para esto tenemos que ver si existe potencial. Como podemos ver en la tabla, según el CIEMAT, disponemos de casi 18 millones de toneladas anuales en materia seca de biomasa, de los cuales casi 13 millones de toneladas provienen de restos agrícolas, otros 4,5 provienen de biomasa forestal. En comparación con estos datos, nos los proporciona el IDAE. Tenemos un potencial de también unos 18 millones de toneladas si combinamos los restos agrícolas herbáceos y leñosos con los restos forestales. Podemos llegar hasta estos 30 millones de toneladas de restos agrícolas y forestales, pero estamos hablando de que de aquí a unos años tenemos que aumentar este uso de agrobiomasa. Entonces, tenemos potencial para aumentar y para seguir utilizando más la biomasa y la agrobiomasa. Pues bueno, desde el IDEA nos mandan el mensaje de que si aprovechamos los terrenos agrícolas sin uso
y reforestamos a otras tierras agrícolas, pues bien sea con cultivos energéticos herbáceos o con cultivos energéticos leñosos, podemos llegar a alcanzar 38 millones de toneladas adicionales. Entonces, el mensaje claro de aquí es la biomasa es un recurso rural que hay una gran disponibilidad para seguir promoviendo su uso. Entonces, ahora tendencias del biogás hacia 2030, pasamos ahora de agrobiomasa a agrobiogás. Lanzar un mensaje. Se quiere multiplicar el uso de la biogás en España en 10 años, nos quedan 8, de hecho, en un factor de por 4 hacia 2030, con un papel clave, como vamos a ver, del sector agrícola y agrario, como ya ha sido señalado anteriormente. Simplemente mostrar el estado de las plantas de biogás en España. Vemos en verdecito y en naranja que la mayoría de plantas tienen que ver con gas de vertedero y plantas de aguas residuales urbanas, y que desde más o menos 2012-2014 hubo un parón debido a los reales decretos eléctricos. La mayoría de plantas estaban orientadas a la generación de bioelectricidad. Tenemos, en ese gráfico vemos que habría unas 50 plantas agroindustriales y ganaderas en España hasta la fecha. Aquí simplemente lo que mostramos es ese estancamiento. Si vemos la línea verde, es el total de biogás generado o de electricidad generada, pues que viene estancada de los últimos años. Sin embargo, se le está pidiendo un salto, fijaos. Estamos hablando en una tasa de incremento de 3,8, es decir, de la cantidad de biogás, si hablamos que anualmente se están produciendo X metros cúbicos de biogás, multiplicar en 8 años, que nos quedan 8 y pico, en un factor de 3,8. Ahí tenemos la utilización del biogás de dos maneras, o bien en forma de biogás o como biometano. El biometano, que lo vemos a la derecha, es para inyección en red y transporte, y que, como veis, los potenciales, o sea, no los potenciales, el objetivo que se les ha puesto es enorme, incluso mayor, bastante mayor que para bioelectricidad y para calor renovable, que no es nada desdeñable. Por la parte de biogás, sin extraer la parte de biometano, sino tal cual se produce en la biometanización, pues sería para bioelectricidad y calor renovable más o menos en una tasa equivalente de penetración. Ahora bien, sobre todo en la parte renovable tenemos lo mismo. Son las granjas, las agroindustrias, los que tienen que hacer ese propio autoconsumo, mientras que si va para biometano o biogás puede ir consorciado con otras empresas que son las que lo utilizan. En cuanto a potencial, utilizamos datos del IDAE, simplemente reseñar que el 78%, lo veis abajo en la gráfica, el 78% del potencial que hay en España por explotar, vendría de la ganadería, de las eyecciones ganaderas y de los tratamientos de aguas residuales en agroindustria. Es decir, casi el 80% del potencial para biogás que tiene que desatarse en un factor de por 4 de aquí a 2030 viene del ámbito agrícola, ganadero, agroindustrial. Y de allí la conveniencia de lo que estamos intentando hacer hoy, que es hacer palanca y mover hacia adelante. Como la presentación, vayamos hacia adelante. Ahora vamos a ver varios casos de éxito. Empezamos, Jaime. Sí. Bueno, pues lo que queremos contar aquí son una cantidad de casos de éxito que hemos identificado dentro del proyecto AgroBioHit y bueno, además fuera de él, con una gran variabilidad tanto de agrobiomasas como pues más destinado hacia el gas renovable, ¿no? con purines ganaderos. Y lo importante de todo esto es que existe es una solución muy versátil. Existen agrobiomasas de diferentes características que pueden ser utilizadas con diferentes fines. Pues como podemos ver en la imagen, podemos ir desde arranque de frutal, sarmiento de vid, peles de paja, como vamos a ver en la visita de luego por la tarde, también peles de paja en este caso en una industria para deshidratación de pellet, orujo graso para generación de electricidad en una almazara, incluso gallinaza para calor industrial, y también el uso en calor residencial o en redes de calor, como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos dos ejemplos. A mí este es uno que personalmente me gusta mucho. Yo soy de Zaragoza, entonces esto me queda bastante cerca. Sería el Hotel Spa Los Mayos, que está situado en Murillo de Gallo. Entonces,
Dentro de este hotel pues, es un spa, tiene un gran requerimiento de energía térmica para calefactar todos sus servicios y además el dueño disponía de una cantidad de toneladas al año de pacas de paja. Entonces decidió utilizar estas 200 toneladas al año de pacas de paja autoproducidas, por tanto sería una solución de autoconsumo, instalar una caldera de ACR Ecocalderas de 250 kilovatios y con esto poder suministrar calor a su hotel y a todos los servicios que provee. Una inversión no demasiado grande, con una recuperación muy rápida y dando un gran servicio a sus clientes y un gran confort. Otro ejemplo muy destacable también sería el caso de Vilafranca del Penedès, donde han montado una red de calor rural aprovechando los sarmientos o las podas de las vides disponibles en el entorno del pueblo, ¿no? Entonces, pues recogiendo el sarmiento de proximidad, con menos de 10 kilómetros de distancia entre la recogida en la zona de procesamiento y la zona de aprovechamiento, digamos, pues han ideado una solución para proveer de calor a una serie de edificios públicos, el ayuntamiento, etcétera, con una inversión no muy grande, pero un proyecto además financiado. Entonces, de esta manera han conseguido un ahorro de emisiones sin perjudicar al ciudadano. Bueno, y ahora vamos a ver dos ejemplos. Uno, el primero, es de hueso de aceituna, utilización como combustible. Bueno, de esto tendríamos en el observatorio ya como cientos, ¿no?, de ejemplos. Pero hemos elegido este pues porque está en el centro de una ciudad, en Granada. Es un colegio. Han cambiado las calderas de gasóleo por unas de hueso de aceituna de Intec Bio, de unos 450 kilovatios, mediante un programa PARES del IDAE. Y bueno, en 2 años están más o menos, han visto, lo que pasa es que han estado trabajando en plena pandemia las calderas y claro, tenían las ventanas abiertas, estaban aireando y entonces aún así, pues ven que están ahorrando bastante dinero, ¿no? Están consumiendo unas 60 toneladas de hueso al año y bueno, pues ven que en unos 2 años más o menos, aunque ya digo que los cálculos no son muy precisos por las eventualidades del COVID, pero sí que están notando un ahorro energético, ¿no? Aparte de toda la ecología y las emisiones más bajas que no estás emitiendo con gasóleo que trae, ¿no? Era un ejemplo, bueno, pues que está en el centro de una ciudad, nadie está protestando por los humos ni por nada, al revés, están encantados los colegios en el que están y además pues muchas veces a los niños pues la visita para enseñar didáctica, para enseñar esta caldera, la tienen en el propio colegio, ¿no? Los padres y los profesores en general están encantados. Y luego para calor en invernaderos es otro nicho de mercado para la biomasa, ¿no? Todos los invernaderos en la zona el ejemplo es la zona de Granada, Almería, Murcia, están poniendo generadores de aire con cáscara de almendra, hueso de aceituna y bueno, pues se ahorran hasta pues unos 60.000 euros por hectárea y año en combustible y bueno, pues una mejora de rendimiento de un 40%, ¿no? De estos en España se están poniendo muchísimos, en la zona, ya digo, que donde hay invernaderos. Para electricidad se lleva usando ya bastante tiempo la agrobiomasa, ¿no? Orujillo se lleva utilizando más de 15 años, pero ya recientemente pues ahí tenemos en España bastantes casos, el caso de Magnon o Acciona con la paja, que ya lo han citado también, incluso más al norte, la de la planta de Enso, y también para calor, ¿no? Para otros procesos, pues se están utilizando agrobiomasa como combustible principal, ¿no? En el caso de Magnon, por ejemplo, han ido reduciendo lo que es el mix de forestal en muchas plantas y han ido introduciendo un recurso más local, como es las podas de olivo que estamos hablando, los sarmientos y, bueno, pues cuando renuevan, cuando quitan las plantas, pues lo meten todo para la caldera, ¿no?
Otro par de ejemplos, en este caso en agroindustria. Tendríamos el centro de procesado avícola de Coren, que está en Orense. Primero instaló en 2016 una caldera para gallinaza, que además luego tenemos una ponencia sobre gallinaza y uso térmico, para el vapor de proceso de su agroindustria, que bueno, pues dio valor a un residuo que tenía, amortizando rápidamente los equipos. Luego, en 2020 es cuando, como tenían que tratar, han estado tratando las aguas residuales del proceso agroindustrial, pues los lodos generados, es decir, bueno, ¿y por qué no instalamos una planta de biogás para obtener todavía un valor de estos lodos y estabilizarlos más? Y de ahí salió la iniciativa de la planta de biogás que instalaron en 2020. Por otra parte, una fábrica de producción de granulado para pienso ganadero, con una recuperación en menos de 4 años y utilizando tanto una combinación de astilla forestal con astilla de restos agrícolas. Pero hay muchas más. O sea, lo que queríamos hoy aquí es poner en valor que existen soluciones. Hay gente aquí, no únicamente del entorno agrícola, sino también proveedores de soluciones, que esperamos luego en el encuentro podáis interactuar, pero que hay muchas más. Hablamos de casos de ejemplo que a veces son invisibles en granjas, en conserveras, en otras agroindustrias. Y si queréis ver un poquito más, pues lo facilitamos en uno de los resultados de AgroBioHit, que es este observatorio con más de 500 instalaciones reflejadas. Obviamente no están todas las instalaciones de agrobiomasa, pero esto lo que significa es que sí que se está utilizando. Aquel que tenga en la cabeza que bueno, la agrobiomasa ya llegará cuando haya tecnología, no sé, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y bueno, contexto. Y pues costes energéticos altos, oportunidad de la biomasa, hemos visto casos de ejemplo, es decir, sí que se puede, sí que es técnicamente ya se está haciendo viable. La agrobiomasa es una palanca para el medio rural, no únicamente la biomasa forestal, y es necesario alcanzar los objetivos del PNIEC, donde el sector agrícola y agropecuario, agroindustrial, son clave. ¿Qué es lo que nos falta? Y aquí repito lo que decía Pedro Barato, que me sirve de entradilla. Hay que animar, hay que ponerse en marcha. Y ahora para ti. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco más ya centrándonos en el proyecto que nos trae hoy aquí, el proyecto AgroBioHit, y algunos de los resultados que hemos obtenido gracias a él. ¿Cuál es el origen de AgroBioHit? Bueno, al final existe una disponibilidad, como hemos visto, de agrobiomasa que se genera en el entorno agrícola y en el entorno rural, que podría ser aprovechada por un montón pues, de nichos, ¿no? Como pueden ser pues, pequeñas instalaciones o medianas, incluso pues, también a escalas un poquito más grandes, como hemos visto en la serie de ejemplos que hemos visto anteriormente. Esto puede tener unos beneficios, pues como contribuir a la circularidad, ahorro económico, cadenas cortas, la España vaciada, las zonas rurales. Al final, la agrobiomasa es un recurso rural, pero, sin embargo, no se está haciendo. ¿Por qué? Pues existe un potencial de agrobiomasa que no está siendo utilizado, quizás por esa falta de confianza, lo que mencionaba Dani. Ya nos lanzaremos cuando esté un poquito más desarrollada la tecnología. No, lo que hay que hacer es animar, hay que solventar estas barreras. Entonces, esto es un poco en lo que se basa el proyecto AgroBioHit. Trata de promocionar oportunidades, de dar oportunidades al uso de esta agrobiomasa, de solventar estas barreras que he comentado, para que se vaya utilizando más en los distintos ámbitos. ¿Cómo quieres solventar estas barreras, salvar estos problemas que hemos ido presentando y que nos vamos encontrando? Pues de diferentes maneras, proporcionando apoyo. Se han identificado una serie de iniciativas dentro del proyecto a las que se ha ido acompañando, ahora hablaremos de algunas de ellas, dándoles apoyo tanto en tareas técnicas como generando visibilidad, intentando acercarles a posibles agentes que puedan estar interesados, ¿no? en complementar esa cadena de valor, generando visión, haciendo pruebas, desarrollando confianza, haciendo pruebas de calderas para ver cuál pueden ser los límites que se pueden proponer a la Comisión Europea para las emisiones de ecodiseño, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver pues una serie de resultados de estos acompañamientos que se han llevado a cabo a lo largo del proyecto. El primero de ello, dentro de estas 4 iniciativas pioneras que tenemos en marcha en España, hay que decir que dentro del consorcio se han acompañado otras iniciativas en otros países, como puede ser pues, Rumanía, Croacia,
Grecia, incluso Ucrania, ahora con la situación en la que tienen. Dentro de España se han identificado cuatro iniciativas y se han ido acompañando a lo largo del proyecto. La primera de ellas es en Sudanell, en la provincia de Lérida, que además tenemos hoy aquí al pionero responsable, el señor Arcadi. Entonces, ¿en qué se basa esta iniciativa? Pues en el aprovechamiento de las podas de frutal. Lérida es una región tradicionalmente con un gran potencial de frutales, entonces aprovechar estas podas de estos árboles, de esta biomasa frutal, en definitiva, para suministrar calor a pues una serie de edificios, ¿no? Entonces, para ello se ha propuesto una cadena de logística, una solución en la que se realiza una poda, un triturado y sobre todo un transporte sin arrastre. Es muy importante que no se produzca este arrastre para evitar la introducción de impropios dentro de la caldera y de esta manera que se pierda calidad en el biocombustible. Así obtenemos menos cenizas. Existían otra serie de alternativas, pero al final se decidió seguir adelante con esta y bueno, pues se ha instalado una caldera de 90 kilovatios que alimenta los domicilios. Otra de las iniciativas que se están acompañando sería con el Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, en este caso con sus instalaciones de Teruel, donde se ha revisado el proyecto de instalación de una caldera de biomasa, en la que tienen intención de poder utilizarla como un banco de pruebas de biomasas y agrobiomasas locales de la zona de Teruel. Entonces, pues bueno, se ha revisado el proyecto y se ha apoyado para determinar los tipos de combustible, también para acceder a los distintos fondos que puedan apoyar esta instalación y adaptar la instalación a estos ensayos de laboratorio, además de pues, realizar un evento para generar visibilidad e intentar promover nuevas iniciativas en esta zona. Otra de las iniciativas pioneras que hemos estado apoyando es a través del Ente Vasco de la Energía y que tiene que ver con la utilización de Sarmiento y cepas en una muy conocida bodega de la zona de Rioja Alavesa, para consumir 120 toneladas al año de lo que generan sus propias viñas, mucho más de lo que generan de residuo anual, y con una instalación de una potencia de 500 kilovatios. Hemos estado acompañando principalmente para solventar el cómo organizar la logística. Hemos estado visitando instalaciones, dialogando con las empresas que van a movilizar y apoyando a encontrar aquellas bodegas y agentes que eran necesarios para esa movilización. Los siguientes pasos, pues recoger hasta 500 hectáreas este año, a ver si va bien, que ya tenemos los actores engarzados, repetir entre 1.000 y 3.000 hectáreas en los siguientes años para utilizarse precisamente en redes de calor municipales de Castilla y León. Por otra parte, otra iniciativa en marcha, dinamizada por Atisa Biogeneración en la zona de Ribera de Duero, con alguna empresa local como Estrudero. Ay, va, se me ha ido, si vuelves para atrás, que me he ido. Digo, la biomasa se utiliza en sus propias instalaciones, perdón, que me he ido yo de transparencia, ¿de acuerdo? Y ahora ahora sí, vamos a Ribera del Duero, sí que se utilizaría la biomasa acopiada en redes de calor y se está esperando esa recogida de 500 hectáreas, pasar hasta 1.000, 3.000 hectáreas al año en los siguientes años, y con varias bodegas de la zona. Allí también hemos estado ayudando pues, en el engarce de actores y en la logística y las pruebas. Bueno, ¿y qué hemos estado haciendo? Aparte, hemos estado generando también documentos, ¿no? Y encuentros. Hemos hecho 3 matchmaking, estos encuentros como de citas rápidas entre diferentes tipos de empresas, que han enganchado pues, a unos 600 participantes de más de 40 países entre las 3 ediciones, ¿no? Bueno, hemos organizado eventos como el de hoy. Y organizamos uno a mitad de proyecto, que por la situación fue online, y afortunadamente pues, lo hemos podido hacer en vivo, ¿no? Además, bueno, habéis ya recogido a la entrada una guía de combustibles provenientes de las agroindustrias, con el hueso de aceituna, o el orujillo o la casa de la almendra, pero también hemos hecho otras 2 guías más de momento. Una es de la paja y otra es de los residuos del maíz, y hay otra en camino que es de las podas y restos leñosos, ¿no? También dentro de la página web tenemos algunas fichas de
combustibles, donde hemos destacado sus ventajas, inconvenientes o cómo hay que utilizarlos. Y también tenemos en la página web algunas fichas de casos de éxito, pues como los que hemos mencionado. Estamos generando varios vídeos, que los tenemos, ahí he puesto el enlace del canal de Abebión de YouTube, y si vais sobre las listas, una de las listas es la del proyecto AgroBioHit. Y pues también hemos hecho visitas, como la que hemos hecho hoy y la que hicimos hace unos meses a Vilafranca, con agentes para que vean ejemplos de éxito a diferentes instalaciones, ¿no? Bueno, y otro de los resultados importantes del proyecto ha sido el de proveer de recomendaciones a la Comisión Europea respecto a la normativa de ecodiseño. Esta normativa presenta dos amenazas para el sector de la agrobiomasa. Una es que no se tome ninguna medida en los límites de emisión que no se incluyan las agrobiomasas, y la otra alternativa es totalmente la opuesta, que estos límites sean demasiado estrictos para las calderas de agrobiomasa. Entonces, ¿cómo hemos propuesto estas recomendaciones? Pues a través de una serie de ensayos que se han llevado a cabo por distintos socios del proyecto. Primero unas medidas en laboratorio llevadas a cabo por los socios griegos, los socios suizos y nosotros desde CIRCE, probando en 6 calderas y diferentes tipos de agrobiomasa en cada una de las calderas, siempre siguiendo la normativa aplicable a este tipo de ensayos. Además de esto, se han llevado a cabo medidas en campo, en instalaciones que ya están en marcha, con una metodología predefinida por parte de uno de los socios del proyecto, y se han llevado a cabo 8 campañas de medida. Además de esto, se está en contacto directo siempre con el fabricante a través de cuestionarios de opinión y compartiendo los resultados. Y se han organizado dos workshops. Entonces, se han transmitido una serie de recomendaciones a la Comisión Europea, en las que no voy a entrar a nivel muy técnico, pero una serie de pinceladas en las que podemos ver que, por ejemplo, es importante diferenciar la biomasa de origen leñoso de la forestal y de la proveniente de la agricultura, es decir, crear una sección para cada una de ellas. En cuanto a las emisiones, pues algunos compuestos pueden ajustarse la agrobiomasa a las emisiones planteadas actualmente por la normativa de ecodiseño, pero en otros hay que establecer unos límites más adecuados debido a las diferentes características que pueden tener la agrobiomasa respecto a otro tipo de biomasas más tradicionales, como puede ser, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno o incluso las dioxinas o los furanos. Bien. Y ya concluyendo, hemos estado visitando a todo tipo de actores, agentes relacionados, administraciones, empresas, organizaciones agrícolas durante el proyecto. Más de 100 encuentros. Hemos generado esos eventos como el de hoy, que sumamos más de 1000 intervenciones directas de agentes como vosotros, interesados en el tema. Esto nos ha llevado a tener visión, que era una de las cosas que nos comentaba antes Jaime de objetivos del proyecto, generar visión. A partir de ahí, una serie de documentos que podéis descargar, pero lo más importante, un plan estratégico, una propuesta de plan estratégico nacional para promover el uso de la agrobiomasa, con una serie de recomendaciones, algunas de ellas muy directamente aplicables también al gas renovable, no únicamente a la agrobiomasa. Y vamos a ello, a esas recomendaciones, con lo que vamos a concluir este bloque. Primera recomendación: hay que tirar de la demanda, y los nichos principales para la agrobiomasa los tenemos en la agroindustria, en las redes de calor rurales y en el sector residencial y servicios, precisamente en el entorno rural. Todo lo que sea, todas las acciones fomentadas desde los sectores o desde la administración que vayan en ese sentido son necesarias. Por otra parte, recomendación 2, movilizar más biomasa de restos agrícolas, facilitarlo. ¿Cómo? Por un lado, los agricultores ahora tienen la dicotomía con los ecoesquemas. ¿Qué hago? ¿Lo dejo como cubierta inerte o lo saco para energía o bioeconomía? Hace falta una guía, un asesoramiento a través de unas buenas prácticas consensuadas. Trabajemos en esas buenas prácticas y además que las propias asociaciones agrícolas, las asociaciones sectoriales, en su asesoramiento incorporen esas capacidades para asesorar al agricultor cuál es la mejor medida, que además eso asesorará en hacerlo de una manera viable, que es una de las cuestiones que ha salido anteriormente por parte precisamente de los agentes agrícolas. Acceso a maquinaria, igual que se tiene acceso para acceder a maquinaria para triturado, por ejemplo, en campo, acceso a maquinaria para generar la nueva cadena logística y que resolverá el problema allá donde el uso en suelo no sea el mejor de los usos.
Recomendación 3, el sector industrial, calderas, instaladores. Necesitamos instalaciones apropiadas, no necesitamos a los hermanos Marx quemando carbón en una caldera, como ponía antes Pablo, en una transparencia. No es compatible con los planes de reducción de emisiones, no es compatible con el aire, con la calidad de aire si lo hacemos mal, y eso va a cerrar las puertas a la biomasa en el ámbito de calor. Si no se hace bien, mensaje. Además, mantenimiento y seguimiento, igual que los coches. El coche se mantiene anualmente y se le hace un seguimiento. Si no funciona, se repara. A veces no pasa esto con las calderas, hay que asegurarlo. Y además, un combustible adecuado. Todo lo que vaya en esa línea, desde los instaladores, a través de buenas prácticas o medidas como anunciaban, como decía Pablo, que ya se están integrando, usted le subvenciona una caldera siempre que esté sujeta a calidad de combustible, a tecnología moderna. Esa es otra de las líneas que hay que trasladar. Otra cuarta recomendación, actores clave. Hemos hablado del sector agrícola, ganadero industrial. Tiene que estar activo para promocionar esa movilización y para que haya provecho precisamente para los actores que están movilizando en el sector primario. También para el consumo en el sector ganadero agroindustrial. Fabricantes e instaladores para que implementen las buenas prácticas y para que haya más negocio y den más capacidad de apoyo precisamente a los usuarios. Y entidades locales, las redes de municipios, los municipios son facilitadores y son promotores locales. Tienen que estar activos también. Todas las acciones que vayan en ese lado. Y como última recomendación, reconocer ese rol de la agrobiomasa. Y tenemos que tener una visión común que hoy estamos poniendo aquí, precisamente entre todos los actores implicados del sector agrícola, agroindustrial, ganadero, de las administraciones, de los municipios y de la industria. Que haya un consenso social, que no vengamos a poner peros a una biomasa porque no terminamos de entenderla por algo que hemos escuchado de una manera a lo mejor no informada. Seamos transparentes y expliquemos esas bondades que aquí han salido y que quizá no se conocen de manera general. Y finalmente, generar ese sentido de responsabilidad general de todos. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Qué pasa ahora con AgroBioHit? Porque cerramos el 30 de junio. Bueno, como creo que ha quedado claro en nuestra presentación, ABBiom pues lleva muchos años, lleva desde 2004 trabajando en biomasa, desde hace 10 más o menos en agrobiomasa, y llevamos un par de años trabajando con los gases renovables, haciendo el salón, haciendo encuentros, haciendo jornadas. Entonces, bueno, va en nuestro ADN el seguir apoyando, seguir intentando que los diversos agentes bueno, pues los productores, los ganaderos, los agrícolas, se encuentren, ¿no?, con los que dan soluciones de bioenergía o con los que necesitan esa bioenergía, ¿no? Va en nuestro ADN también, somos una asociación empresarial en que nuestros asociados pues hagan más negocio, hagan más instalaciones, siempre respetando lo que hemos dicho de sostenibilidad, ¿no?, y calidad. Así que nada, vamos a seguir con esto de la biomasa, apoyando y sobre todo la agrobiomasa y estos gases renovables. Y ahora además tenemos otros dos proyectos que, bueno, uno ya ha empezado, el Branches, que hemos generado una red de intercambio, que estamos también con CIRCE, para intentar pasar un poco de conocimiento que se genera en centros tecnológicos o mediante proyectos europeos, intentar pasar a los que al final estáis desarrollando la agrobiomasa o la biomasa, que son los agricultores o los usuarios finales, ¿no? Y tenemos un proyecto que empieza en septiembre muy parecido, el Biorural, que es más o menos lo mismo, ¿no? Intentar juntar esas innovaciones que se están generando, que a veces están un poco perdidas, intentar que lleguen a los usuarios y a los que realmente van a ponerla en práctica, ¿no? Bueno, y desde CIRCE también tenemos una gran tradición en el uso de la promoción del uso de la biomasa, soluciones técnicas en las cadenas logísticas, en cuanto a las cadenas logísticas. Más ahora también estamos entrando en el sector del gas renovable, tanto con biogás como con gas de síntesis a partir de gasificación de diferentes residuos. Entonces, pues bueno, nosotros también vamos a seguir promoviendo el uso de estos nuevos tipos de biomasa, intentar buscar nuevas soluciones que puedan, como he dicho al principio, responder a los problemas de que nos trasladen desde la industria, desde de los consumidores, y contribuyendo pues, de esta manera a una economía más circular y más sostenible, ¿no? de kilómetro cero, y intentar luchar pues, contra esta España despoblada, etcétera.
Entonces, pues bueno, como digo, también participamos en el proyecto Branches con Avebiom, en el proyecto Bicup, que es una de las soluciones también que se está poniendo ahora de moda, ¿no?, de las comunidades energéticas, en el cual estamos acompañando iniciativas que también están haciendo uso de biomasas y agrobiomasas de origen local, para aprovecharlas en una red de calor que se va a construir, en este caso en la zona de Vitoria, o en proyectos de simbiosis industrial. En esta simbiosis industrial, pues, en lo que se basa es, como dice el dicho, la basura de un hombre es el tesoro de otro, ¿no? Pues los subproductos o los desechos, digamos, de unas industrias que están situadas en proximidad a otras pueden ser un input, bien sea de energía, bien sea de materia prima. Lo que trata este proyecto Coralis, pues, es de cerrar estos ciclos y que, pues, por ejemplo, uno de los casos que se está estudiando, pues los restos de biomasa que se utilicen mediante gasificación para transformarlo en syngas y en biochar y suministrar este syngas como forma de energía a una acelería y el biochar como un portador de carbono, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir en el sector trabajando, impulsando este tipo de proyectos.